En este sentido, pues a iniciar, el día anterior le estuve hablando cuál era la forma, la nomenclatura de la actualización que nosotros vamos a estar dando. Bien, o sea, de este presente módulo, voy pues a entrar a la plataforma para que veamos el formato y a la vez voy a dar nuestro primer repaso. ¿Ok? El repaso de la primera unidad. Dios mediante. Bien, señores. Espinal, ustedes entran obviamente con sus diferentes usuarios. De todos modos, recuerden que la parte del repaso, o sea, la parte documental que externamos por esta vía, estará siendo colgada en la plataforma y que en caso de que alguno pues tenga alguna inquietud, pueden ir directamente a la plataforma, verificar, constatar el, el video y en su defecto pueden escribirme por el grupo de WhatsApp nuestro para darle seguimiento a todo. La conexión está un poco lenta, pero tranquilo ahí. Todo está bajo control. Bien, día anterior les mencionaba que la currícula ahora se divide, básicamente el CCNA1 se divide en 7 módulos. El primer módulo que está enfocado en los capítulos del 1 al 3, el segundo que está del 4 al 7, tercero del 8 al 10, el cuarto del 11 al 13, el 14, el quinto del 14 y 15 y el sexto 16 y 17. Obviamente la lectura ahora, imagino que ustedes pudieron constatar que es un poco más asequible, más friendly, porque son informaciones que nosotros pues ya manejamos. ¿Ok? Por ejemplo, vamos en estos momentos a darle seguimiento a la parte del primer módulo. Y el primer módulo consta de varios capítulos. Esos capítulos no son tan extensos como antes. Cambió la estructura interna de la currícula, pero obviamente el contenido fue reubicado, no modificado 100%. Aproximadamente el 80% de ustedes del material o el 70% ustedes lo puedan que lo manejen. Sin embargo, puede de que en estos capítulos iniciales ustedes conozcan todo el material de contenido. Ok. De todos modos, pues el día de hoy voy a hacer un pequeño overview relacionado a esta parte. Bien, la currícula está iniciando de por qué deberían tomar este módulo, qué van a aprender en este módulo y en la parte inicial siempre va a hablar de los títulos de tema y los objetivos de cada uno de los títulos, que son estos que están aquí. O sea, lo que nosotros vamos a trabajar, el punto uno, punto uno, 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 dos, uno, tres, uno, cuatro y sucesivamente en la totalidad del curso o en este caso del módulo uno como tal. Eh, de igual manera, pues
trata de los pasos. No menciona de Packet Tracer, una herramienta que obviamente nosotros hemos trabajado en el trayecto del curso anterior. Hay una nueva versión de Packet Tracer, obviamente. La currícula ustedes saben que requiere la última versión de Packet Tracer para trabajar de manera excelente o exitosa. Al final de las páginas, en muchas hay un PKA, un archivo de Packet Tracer automático, donde obviamente nosotros no tendremos, como en los módulos anteriores, que entregar esos PKA, sino que por cada uno de los capítulos o temas nosotros tengamos que entregar uno o dos PKA. No enfatizar en todo, al menos no para entregar, aunque mi recomendación obviamente sería que vuelvan y realicen los PKA para fines digamos, de revivir esa información que tal vez durante el periodo que estuvimos de inactividad se apagó un poco. Dado al siguiente, nos hablan de cómo las redes conectan. Obviamente, nosotros tenemos experiencia en la parte de lo que es el aprendizaje de Cisco. Nos habla de los límites actualmente de las redes. Obviamente, conocemos de que los límites se han extendido mucho más, ya que no hay limitación física, sino digamos que las limitaciones están basadas en recursos y ancho de banda. Los roles de los hosts, concepto como tal de los hosts, que eso obviamente lo manejamos, y diferentes tipos de redes como la red cliente-servidor y la internet como representación de una nube. Que también son información que obviamente nosotros manejamos en profundidad. La red entre pares o peer-to-peer, la representación de los dispositivos finales o end user device y los tipos de redes, tanto las redes LAN como las redes WAN. Aquí hace también énfasis a los dispositivos y los iconos que representan a cada uno de ellos. O sea, hablamos de los dispositivos intermediarios o los routers, switch, los multicapa, los inalámbricos, los firewall, los dispositivos de seguridad, que son iconos propiedad de Cisco, aunque obviamente, como dije, ya nosotros manejamos esos conceptos. Nosotros no vamos a enfatizar en los conceptos nuevos, pero lo vamos a ver todos. En el momento de que haya un concepto que algunos de ustedes no manejen, aunque haya estado en la versión anterior, pues nosotros podemos enfatizar más directamente. Nos habla también de los tipos de medios. Tres tipos: cobre, óptico e inalámbrico. Y es importante constatar que al final de la mayoría de las páginas, hay como un pequeño quiz. Ese quiz hace referencia a lo leído y tratado en esta parte de aquí arriba. Ese quiz usualmente está entre 1, 4 o 5 preguntas, salvo que al final del capítulo, de cada capítulo, hay un quiz un poco más grande. Eso hace obviamente que la lectura, que uno tenga un feedback de esa página que nosotros acabamos de leer. Eh, si, por ejemplo, nos indica que cuál de los siguientes nombres de todas las computadoras conectadas en una red que participan directamente en la comunicación de red, digamos que es Servimedio. Obviamente sabemos que eso es incorrecto, pero para ver el resultado como tal, cuáles son los que interactúan a nivel de la luz, eso sabemos que son los dispositivos inalámbricos. Y obviamente como las preguntas pueden ser single answer o multiple choice, o sea, seleccione una o seleccione varias. Aquí me dice que cuáles son los dispositivos intermediarios, y entre eso obviamente no están los hosts ni los servidores,
Por lo tanto, son los dispositivos apilables o apilados, que son los switch, y los routers. Cuando le damos a verificar, nos dice, mira, tú tuviste dos respuestas correctas, pero hay una que es incorrecta. ¿Ok? Tú a esa respuesta incorrecta la puedes rehacer o podría darle a mostrar para que te muestre cuál es la incorrecta. En teoría, después de leer todo este contenido en la parte superior, nosotros deberíamos estar dentro de la posibilidad de sacar estas preguntas bien, pero puede ser de que no siempre suceda de esa manera. Pero ese es más un feedback, eso es como una autoevaluación. En la parte inferior derecha, pues está el botón de siguiente, donde entonces nos habla del próximo contenido, representación de las redes. Y obviamente las redes están representados por estos elementos, o sea, los tipos de medios, los dispositivos intermediarios y los dispositivos finales o dispositivos de usuario, que obviamente manejamos esos conceptos, al igual que el concepto de topología. La verificación de los conocimientos en la parte inferior, otro pequeño quiz del contenido tratado en la parte superior y damos siguiente. Ok. Aquí nos data información del tamaño de la red, LAN, red doméstica, WAN, ok, red grande, pequeña, las redes mundiales. Y hace énfasis, obviamente, en un slide de LAN y WAN, cómo se representan y cómo están estructuradas de manera topológica. Bien, aquí nos da un ejemplo gráfico de qué es una LAN y cómo funciona. Y aquí nos da un ejemplo gráfico y topológico de qué es una WAN y cómo funciona. Bien, recuerden que dentro del proceso de esto, digamos, de esta ponencia, si alguno tiene alguna inquietud respecto a un tema de eso, aunque sea un tema viejo, puede hacer la pregunta del lugar. No, no ha pasado eso, pero ahora sí. Y obviamente en la parte de abajo está un pequeño quiz. Acto seguido, dado a siguiente, nos habla el tema, el capítulo 1, como imagino la mayoría de ustedes o todos pudieron leer el acceso a la parte de Internet. Y estos conceptos son temas que obviamente los presentes todos manejamos porque trabajan en un proveedor de servicio, específicamente esta sección. Estamos hablando de la tecnología DSL, qué es y con qué se come, la tecnología de cable, okay, la tecnología de la red celular, la celda celular, satelital y también la parte del dial-up. De hecho, que hay departamentos en Claro Dominicana dirigido a varias de esas tecnologías. Las conexiones empresariales, que son las que utilizan esa tecnología. ¿Cuáles son las ventajas? Dentro del proceso, el concepto de red convergente, que es donde convergen todas las redes, y que las redes convergentes son aquellas que básicamente pueden trabajar la voz, data y video sobre la misma estructura física. Y en la parte de abajo habla una representación de una red, pero en un archivo Packet Tracer. Es importante que lo vean, que lo realicen. En esta primera opción es un PDF y aquí está el PKA. En el siguiente slide nos habla de las arquitecturas de las redes y de las fallas y las tolerancias de las redes. Estamos hablando de la redundancia. Y aquí obviamente pues nos hace un gran énfasis en lo que es la redundancia. ¿Ok? En lo que es eh, las fallas. ¿Ok? Control de fallas como parte de la seguridad de una infraestructura de red. Y al final, obviamente, pues
un quiz. Vamos al siguiente y habla de la tendencia reciente de lo que son las redes o trae tu propio dispositivo. Bien, ese es el VOD. Trae tu propio dispositivo, que es obviamente hace mucho énfasis en la parte del Internet de las cosas. La colaboración en línea, que es la tendencia luego y principalmente de, del surgimiento de la pandemia, pues obviamente digamos que estas aplicaciones, estos software, se incrementaron muchísimo más el uso de ellos porque las herramientas de colaboración como esta que tenemos ahora mismo, Webex, podemos interactuar todos. Fíjatela para que tú vayas a trabajar al correo. Podemos interactuar todo a través de ella, verificar, ver, constatar. Y de igual manera hay otras. Estamos hablando de Meet, de Zoom y otras herramientas que surgieron en el proceso. O más bien, el auge fue mucho mayor. Bien, la computación en las nubes. Obviamente, en la actualidad, nosotros como Claro Dominicana ofrecemos un servicio entiendo que Claro Cloud, es donde nosotros le ofrecemos al cliente la posibilidad de tener todo en las nubes. E incluso en nuestro diario vivir ahora mismo es así, porque tú como tomando como referencia tu, digamos, que teléfono, tú tienes los contactos en la nube, tienes el WhatsApp, pero el WhatsApp no está local, está en la nube, tiene las fotos en la nube y todo, la mayoría de los elementos que anteriormente se utilizaban, pues tú utilizas el dispositivo como una vía, ¿ok? Pero realmente la información para salvaguardar la información personal y tuya propia, pues tú lo guardas en la nube. La computación en la nube es un concepto bastante importante que más adelante incluso vamos a desarrollar. Los tipos de cloud o el tipo de nube, privada, pública, híbrida, comunal, básicamente. La tendencia de la tecnología en los hogares, estamos hablando de principalmente de ahí ya y muy claramente del Internet de las cosas, donde no solamente ya el Internet pertenece, al igual que años atrás, o similar a años atrás, a solo la computadora, sino que si tú te pones a analizar, lo que menos tú utilizas para el Internet es para la computadora. Actualmente los celulares son los que casi siempre están conectados. Y cuando tú vas a llamar a alguien, tú lo primero es que verifica es si se ha conectado. Y si tú lo ves 2 días que no se ha conectado, tú ni lo llamas. O sea que esto, pero en las casas ya los aires se conectan, las neveras, se conectan muchísimos dispositivos, los Smart TV que tienen pues una tendencia a la conexión de la nube bastante importante. Obviamente esos conceptos nosotros los manejamos porque lo vimos en los módulos anteriores. De igual manera, los dispositivos que nos permiten conectar de manera inalámbrica en los hogares. El servicio inalámbrico de, de Internet, obviamente, o de banda ancha, que es el que ofrecen los proveedores de servicio. Y al final de esta, pues un pequeño quiz de las informaciones previamente mencionadas. También pudieron constatar en la lectura las amenazas, en este caso los virus, las posibles amenazas a nivel de virus y de ataques que puede tener pues las redes. Estamos hablando de los virus, smartware, los ataques, las intercepciones, robo de identidad y de igual manera el mismo slide
no muestra las soluciones o posibles soluciones a esas amenazas. Bien, dentro de ella, tanto física como lógica. Estamos hablando de aplicaciones, de firewalls dedicados, de lista de control de acceso, de IPS, de VPNs. Ok, obviamente este slide solo trata de esos elementos y nos muestra un pequeño quiz autoevaluativo al respecto de la seguridad de las redes. Que es un profesional de CCNA, a grosso modo, digamos que un enfoque de la parte de la empleomanía en las redes a nivel global y nos muestra una topología, una parte de investigación a nivel de las oportunidades de trabajo que ofrecen. Usualmente eso está enfocado, muy enfocado a la parte pues, de Estados Unidos. Luego, al final, o en el último slide, en los slide 10 o en las páginas 10 del repaso del capítulo como tal, no, nos presenta una pregunta que aprendimos en este módulo y nos muestra un resumen de cada uno de los elementos y de los tópicos, de los temas y subtemas que fueron tratados en ese capítulo como tal. Y al final, entonces, nos hace, sí, una evaluación ya no de 3 a 5 preguntas, sino un poco mayor. En este caso, tiene una 15 preguntas, 14, 15 preguntas, pero esa sigue siendo una autoevaluación. Ese no es el examen. Aunque cada una de esas evaluaciones te van preparando para el examen, que el examen es tomado después del tercer capítulo. Obviamente aquí ya no lo trabajamos por capítulo, sino por módulo. Y el primer módulo abarca los capítulos del 1 al 3. Si tienen alguna pregunta de este primer capítulo, vuelvo y digo, yo sé que muchos manejan ya los conceptos, porque son conceptos que habíamos estado un poco familiarizados. Si no lo hay, pues entonces, Tratado. adelante, brother. Profe, yo tengo como una dificultad para navegar entre los temas y subtemas. ¿Sí? Si yo estoy, por ejemplo, en el capítulo 2 y estoy en un subtema un poco, por ejemplo, en configuración de router, que está un poco más abajo, yo Ajá. tendría, no sé cómo cojo un poco de dificultad para, por ejemplo, hay temas, despliega esa ventana, hay temas que están más abajo, por ejemplo, de Ahí. Este es guardarle el capítulo, configuraciones. temas y subtemas. Exacto, pero yo, por ejemplo, no sé cómo se lo explicaría, mire. Por ejemplo, póngalo, dele hacia atrás. Ok, ahí. O aquí. Ah, vamos a entrar ahí, exacto. Entonces, Bien. entre. Entramos ahí ya. Este Entonces, ahí usted ve que es te un despliega menú. 10 temas. Este Exacto, pero capítulo te despliega 10 temas. exacto. Yo, por ejemplo, voy por el 2.8 Bien. y quiero llegar al otro, al siguiente, Darle siguiente. pero habría que entrar al mismo No, tú, al mientras tú le vas final de dando la a página. siguiente, él va cambiando automáticamente. O sea, si yo estoy aquí en el 1.1.3, míralo aquí, en esta parte de aquí. Bien, entonces Ajá. mira que a medida de que yo voy, ve, bajando, él va bajando Sí, automáticamente. exacto, yo entiendo esa parte, pero es para brincar al otro. Ah, si tú quieres brincar a este, me explico. O sea, no sé si no estamos entendiendo. Si después de ahí tú Sí. quieres saltar aquí, tú nada más le das un clic ahí y a ese tema ya. O sea, una Ok, vez tú terminaste.
de ahí hasta aquí, esta página te despliega todos los subtemas. Cuando tú le das siguiente, él salta al 4 inmediatamente. Cuando tú tienes 4 aquí y va desde arriba hasta abajo, mira, ahí se despliegan todos. Ahí está, por ejemplo, este slide, que es el primero, pero si observa, ahí hay una Sí. división y mira el slide que ahí te dice, ya estoy en el 4, 1, 2, por Cuatro. ejemplo. Mira ahí, pa, 4, 1, 2. Y aquí dice, cuando llegue aquí, mira ahí el 4, 1, 3. Y sucesivamente 4, 1, 4, 4, 1, 5. Y cuando llega al final, que le das aquí a siguiente, él pasa automáticamente al 5, al 5, 1. Bien. Indícame Ok. si le está llegando ahí. Sí, sí, claro. Bien, bien. Excelente. Bueno, señor, si no hay pregunta del uno, pues vamos a hablar de qué trató el capítulo 2. Como dije, recuerden, es importante reiterar y recalcar que en esta ocasión nuestra intención es repasar y actualizarnos. En esta ocasión no es quemarnos o pasarnos. Claro, tenemos la responsabilidad de tomar los exámenes de la evaluación, que cada módulo tiene una duración de una semana. Ok, o sea, nosotros pudimos leer en el trayecto de la semana, vamos a activar de extremo a extremo, o sea, desde hoy hasta el próximo martes, el examen del uno, con la intención de que ustedes puedan tomarlo. Lo tomen lo antes posible y que continúen el proceso de la lectura. La lectura es importante porque al final nuestro impacto, nuestra presentación, nuestra forma sincrónica de encuentro es para hablar de los temas nuevos. Como estos capítulos primarios no tienen temas relevantemente nuevos, pues entonces, por eso. Pero como no quiero que crean solo en lo que yo digo, por eso estoy haciendo un repaso directo de la currícula para que ustedes vean que los temas son similares. Ahora, cuando viene aquí y dice acceso al ayo, hey, espere, profesor, acceso al ayo, esa parte ahí es nueva, vamos a trabajarla. Bien, perfecto, no hay problema. ¿Estamos claros? Aunque ya tengo presentaciones realizadas para esos temas que son nuevos. Entonces, en este capítulo 2 nos habla de del sistema operativo de Cisco iOS. Profesor, Yes. o sea, para la semana que viene tenemos que llenar el examen del módulo 1 al 3, ¿verdad? Del que dice módulo 1 al 3. Son del capítulo 1 al 3. Del uno, correcto. Y tienen desde hoy Bien. hasta el próximo martes para llenar ese examen. Y obviamente, Y, darle continuidad a las siguientes lecturas. ok, y respecto a prácticas y eso, usted No, dirá más adelante. sí, cuando corresponda a la parte práctica, sí, pero por ahora solamente estamos en la parte conceptual. Hay Ok, varios PKA, pero estos PKA de estos capítulos les recomiendo realizarlos, pero no son PKA para entregar. Bien, es importante porque así uno se va puliendo, mientras más, mucho mejor. Por cada capítulo le daré, le especificaré un pecado, dos pecados. Usualmente están al final, pero estos capítulos no tienen usualmente pecado al final. Este sí, en el 2 vamos a ver al final que tiene unos pecados y esos pecados del final abarcan la mayoría del contexto del capítulo completo. Por eso solamente voy a poner los pecados finales para que sean entregados solo eso. Usualmente son uno o dos pecados. Bien, bien, Eudes. sí, 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 profesor. Ok, excelente. Recuerden que el objetivo de esto es la actualización de los conocimientos que ya nosotros manejamos. Bien,
en caso de que alguno de los estudiantes participantes no tenga la posibilidad de en algún momento no asistir, pues entonces puede compensar y asistir el sábado. Que si van a la par, pues obtiene la información. Si no van a la par, bueno, pues puede asistir cualquier otro día que yo esté dando clases, los miércoles en cualquier horario que yo estoy dando clases. Bien, entonces aquí nos menciona el GUI, el Graphic User Interface, y este capítulo de configuración básica de los switch. Ya un capítulo que a nosotros nos parece pues un poco más interesante porque va más abocado a la parte práctica, que es la parte pues que nosotros más manejamos. Obviamente hace referencia de los métodos de acceso, y los métodos de acceso sabemos que son, tú te puedes conectar vía consola, vía SSH o podría ser vía Telnet. ¿Ok? Y de igual manera este slide nos hace referencia a que la conexión a un equipo se puede navegar y conectarse a través de un share, de una aplicación que está diseñada para conectarse a los dispositivos. En este caso, los routers o los switch. Estamos hablando de PuTTY, de Security Share, de CRT, de Hyperterminal y al final, obviamente, siempre nuestro quiz. Casi siempre al final hay un quiz. Si no hay un quiz, pues hay un PK. Nos trata información aquí de los dos modos principales tanto de los routers como de los switch, o sea, nos habla de los modos usuario y privilegiado, pero también nos habla del modo de configuración global, ¿ok? Habla de los modos de interfaces, o sea, estamos hablando del modo de línea y de los modos de interfaz, tanto Ethernet como serial, y nos da detalle, aquí nos da un video de cómo realizar, entrar y salir de los diferentes modos, tanto de usuario privilegiado como de modo de configuración global. Dentro del proceso de la navegación del Cisco iOS, pues data información de la configuración básica elemental del comando enable, que es cómo se usa y para qué es, disable, ok, de configure terminal, el comando exit, son esos comandos que están en negrita, ok, de line, de conf line, o en este caso de la línea, y nos data aquí un ejemplo de configure terminal, de la terminal. El comando exit haciendo la función de manera práctica y de igual manera el comando end. Nos habla de algunos shortcuts o digamos que uso de teclas rápidos. Hay un video, nos muestra un video o no mostró en el momento que leímos un video de cómo utilizar cada uno de estos comandos. Enable, disable, configure terminal, exit, end, control Z y otros comandos y subcomandos que detalla en el video. Bien, aquí de hecho nos da un pequeño probador de sintaxis y preliminarmente nos dice cómo nosotros entrar al modo privilegiado y dice que escribamos enable. Y aquí nosotros escribimos enable. Le damos enter y dice, mira, esto está incorrecto. Entonces escribimos enable. Y dice, ok, ahora sí. Una vez dentro del modo privilegiado, entonces escriba disable. Disable. Enter. Ok, o sea, disable es para salir del privilegiado al modo usuario, etcétera, etcétera. O sea, que nos da una cantidad de comandos con la intención de que en la misma página nosotros podamos verificar cómo se ve en el router o en el switch el comando del que nos está hablando. Obviamente, no en todos te da lo mismo, pero en esta parte así es. Y al final, un pequeño quiz de los comandos mostrados. Aquí nos muestra nuevamente la estructura de los comandos. Estamos hablando del indicador si está en el modo usuario o privilegiado. El comando tal, que es el show, por ejemplo, siempre los comandos van separados entre espacios. Este es el espacio de qué es lo que tú quieres ver, o sea, muéstrame con relación al IP
protocols, o sea, muestran los protocolos basados en IP. Show IP protocols te muestra, ¿cierto? Pero aquí te habla de que esta es la palabra clave. Ok. IP protocol. Después del espacio, muéstrame el subcomando IP y la palabra clave protocols. No habla del comando, obviamente, ping y alguna sintaxis en el Cisco iOS. Por ejemplo, ping seguido de la dirección IP o el comando tracer. Bien. Nos habla también del comando de ayuda, o sea, del signo de interrogación. Entiendo que esas informaciones, obviamente básicas, pues la mayoría de nosotros la manejamos. Aquel que tenga algún inconveniente al respecto, pues me puede escribir o puede preguntar de manera inmediata. Aquí te da algunos shortcuts de combinaciones de teclas y cuáles son las funciones de esas teclas. Control V desplaza el cursor una palabra hacia la izquierda. Control F desplaza el cursor una palabra a la derecha, etcétera, etcétera. Básicamente la palabra mode y te da un video obviamente de cada una de esas combinaciones con la intención de que tú visualmente estés claro en lo que cada uno hace. Y aquí en esta parte te da un pequeño PK relacionado con esos comandos previamente mencionados en el navegador de Cisco iOS y una práctica de laboratorio con TeraTems, que es un share para conectarse a los routers y a los switch. Este siguiente slide nos habla de cómo nosotros podemos cambiar el nombre de un dispositivo, o sea que nos habla del comando hostname y del comando no, que niega el comando que nosotros estemos ejecutando. O sea, no name es desnómbrame. Bien, el siguiente slide, el 242, pues nos habla de las contraseñas. Cómo nosotros configurar contraseñas, tanto en Enable Secret como en Enable Password. Aquí nos habla también del Line Console 0. El comando Line Console 0 o el comando para utilizar y poner acceso al modo usuario y su subcomando password y login. Obviamente manejamos esa información. De no ser así, lo pueden preguntar de manera inmediata. El comando Enable Secret, cómo es el comando y cómo se utiliza el comando Enable Secret. De igual manera, line BTY. Ok, nos da ejemplo. Nos habla del comando Service Password Encryption para encriptar aquellos passwords que no lo están de manera default. El comando Show Running Config para ver la configuración que está corriendo. El comando de mensaje o de avisos, que es el Bannermont. Y un video que te muestra cómo ejecutar cada uno de los comandos mostrados. Y luego de eso, pues una comprobación de sintaxis. O sea, un espacio donde te dice, ok, haga ahora esto, haga aquello, haga aquello. Eso es para comprobar que tú manejes las informaciones. Luego te da un quiz de autoevaluación para que estar claro o para afianzar más esos conocimientos previamente mencionados. Acto seguido nos da el 2.5 que nos habla del archivo de la configuración. O sea, cómo podemos ver el archivo de la configuración que está corriendo, que es con el comando show running config, y el que está guardado, que es con el comando show startup config. Ok, nos habla del comando reload, que es para reiniciar el equipo, ya que muchos de los equipos, como en el caso de los routers, no tienen ni siquiera botón de apagado. Perdón, los switch no tienen botón de apagado porque tú lo puedes reiniciar de manera lógica.
Y obviamente un video que te muestra la sintaxis de los comandos previamente mencionados y de algunos otros adicionales. También te habla de las aplicaciones de pues, PuTTY, cómo configurar a PuTTY para poder conectarse y de otro share. Y te da al final un pequeño PKA o un archivo Packet Tracer, que es como una pequeña práctica de laboratorio de lo que ya se ha mencionado. Nos habla a grosso modo del esquema de direccionamiento IP, pero más que el esquema de direccionamiento IP, es de cómo nosotros podemos colocar la dirección IP en una PC. En esta parte de las propiedades de la tarjeta de red. Y más abajo nos muestra no solamente de IPv4, sino que hace énfasis también en IPv6. ¿Ok? Una comprobación de un quiz de comprobación de conocimiento. Y en el siguiente nos dice cómo nosotros podemos llegar a colocar esa dirección IP. Y obviamente muchos de nosotros pues ya manejamos de que eso lo hacemos a través de las propiedades de TCP/IP en la tarjeta que nosotros tengamos instalada. En este caso es una Realtek. En esa Realtek está activo el protocolo TCP/IPv4. Le damos a propiedades y al darle a propiedades no, pues entra a esta parte donde nosotros podemos utilizar una dirección IP de manera manual o bien podríamos utilizar la opción que dice obtener una dirección IP automáticamente. Que para poder acceder a ese contenido desde una PC con Windows 98 segunda edición hasta la actualidad, lo podemos ejecutar con el comando ipconfig, que si es de Windows 98 segunda edición hacia atrás o primera edición atrás, el comando tendría que ser WinIPSFG, y que si es un sistema operativo basado en Linux, Solaris, Sun Microsystem o los Mac o Mac OS, el comando sería ifconfig. Este slide también, este capítulo nos muestra cómo nosotros podemos configurar la interfaz virtual del switch, que obviamente en los módulos anteriores vimos que era entrando a la interfaz virtual de la VLAN 1, en este caso como VLAN de administración, colocándole un IP dentro de un rango que esté en la red local, encendiéndola y colocando el comando IP default gateway para poder acceder a la VLAN de administración. Bien, y aquí un pequeño verificador de sintaxis. O sea, eso es para verificar si usted tiene o sabe ejecutar de manera correcta los comandos. Una vez dicho esto, pues entonces te da lo que es un PKA para que tú lo puedas realizar. Recuerden que esos PKA llevan la intención de que ustedes los realicen todos, pero yo solo voy a especificar cuáles me van a entregar. Será de 1 a 2 por capítulo. Por ejemplo, en este slide, dice aquí, en este usualmente en el último, ya sea el 9 o el 10, módulo de práctica de prueba, Packet Tracer, configuración básica de un switch. Este será uno de los PKA que yo voy a solicitar. ¿Por qué? Bueno, porque este es uno de los 2 o 3 últimos PKA, porque este contiene la configuración global. Si observan aquí dice configuración básica, switch y también de un dispositivo. Y hay un PKA que te lo está solicitando donde dice configuración básica de un switch y de los dispositivos. Y aquí de igual manera, o sea que estos PKA, que son los últimos, contrastan, bueno, no contrastan, abarcan
la mayoría de los conocimientos adquiridos en este capítulo de manera completa, ya que una vez esos pecados fueron observados, lo que hay es una prueba final, pero el final de capítulo que consta, vuelvo y digo, de unas 14, 15 preguntas, en este caso tiene 14. Al llegar a este quiz, que es un poco superior a los demás, sabemos que hemos llegado al final. Eso, o tú le das a siguiente y ya verás en esta parte superior izquierda que estás en el siguiente capítulo del módulo, que es capítulo 3. Podemos ver a grosso modo que los capítulos son más cortos, no tiene tanto bla, bla, bla repetitivo, o al menos no como lo tenía la versión anterior, tan un poco más amigable, más friendly, más asequible para los que pudieron obviamente leer esos capítulos. Recuerden que en esta parte de aquí nos muestra que el primer módulo trata de conectividad básica y comunicaciones, y que estos 3 capítulos, que son capítulos segmentados, separados, divididos, capítulos independientes, pero tratan del mismo concepto. Y así Cisco lo agrupó. Bien. Si no hay preguntas de estos temas que recientemente hemos hablado, pues vamos a hablar un poquito de qué trató el contenido de este capítulo 3, obviamente, y haciendo la salvedad de que si en alguno de la parte en la cual estoy explicando o exponiendo esto, que obviamente esto lo hago así un poco más rápido porque son conceptos que ustedes manejan, pero porque lo vimos previamente. Eso no le dice a usted que usted no puede tener duda en algo. Si la tiene, pregunte. ¿Ok? Si no lo hacen por aquí, lo pueden hacer por las vías correspondientes. Obviamente, todos los capítulos inician indicándote cuáles son los temas y cuáles son los objetivos de ese tema que tenemos ahí presentado. Diseño de comunicación, y te da un ejemplo de diseño de comunicación. Ustedes lo pueden descargar y verificar. ¿Ok? Fundamento de la comunicación, y dentro de lo que son los fundamentos de la comunicación, obviamente nos comienzan a dar ejemplos de la forma de comunicación análoga y comunicación de red, donde te dice la comunicación de red es entre 2 dispositivos, la comunicación análoga entre 2 personas, donde la información tiene un origen, tiene un medio y tiene un destino. Y en las PC o en los dispositivos tiene un origen, tiene un medio y tiene un destino. O sea, son analogías que obviamente las siguen fundamentando en comunicaciones análogas, o incluso nos dan o nos ejemplifican una carta que tiene un emisor, que tiene un mensaje, que tiene un medio, que tiene un receptor, que tiene información. Hasta ahí, ¿estamos claros? Dale un Hello. seguro o el internet, ustedes saben. Ok, ok. Perfecto, Ecuador. perfecto. Le Bien, escuchamos ahí, Cristian. excelente. Bien, nos sigue haciendo obviamente la misma analogía. No le hago énfasis en esa parte de la analogía porque sería como una redundancia de conocimiento. Aquí nos hace referencia a lo que es la parte de unidifusión o unicast, que es un mensaje dirigido a un solo dispositivo; multidifusión o multicast, que es un mensaje dirigido a varios dispositivos; y una difusión, que es igual a un broadcast, mensaje dirigido a todos. Bien. Y luego de eso, pues nos da un pequeño quiz validando las informaciones previas a estos capítulos o a esa página, digamos. Nos da información del flujo del dato, cómo fluyen los datos, la información, confiabilidad, detección de errores.
Y eso hace referencia a los diferentes modelos. En este caso, haciendo referencia al modelo de referencia TCP/IP. Modelo o una suite de modelos o un protocolo que es un conjunto. Bien, el modelo TCP/IP es la referencia para la conexión a Internet, que es el que le antecede, el primero de el modelo OSI. Este modelo, referencia para la conexión a Internet, obviamente nos da las diferentes capas que tiene y que conforman el modelo TCP/IP, o sea, capa de aplicación, transporte, Internet y acceso a red. Bien, nos da una cantidad de protocolos que pertenecen a él. El proceso del PDU, recuerden que el proceso de PDU es datos, segmento, paquete, tramas y bits. Y la función pues de algunas capas. Al final, obviamente, nos da el pequeño quiz autoevaluativo. Ok, ese no es correctivo. Nos habla de las organizaciones que previamente nosotros habíamos visto, o sea, de la IEEE, IETF, de la IANA, de la ICANN, de la TIA, de la EIA, de la ITU, que son las organizaciones que rigen la comunicación de la Internet. Uno, Instituto de Ingeniero Eléctrico y Electrónico; otro, la Autoridad de Internet, que trata de los números de Internet o que se encarga de la asignación de direcciones tanto IPv4 como IPv6 y de igual manera de los números de puertos. Esta es la organización o el diagrama, el organigrama de estas organizaciones. Y aquí nos hace referencia a, bueno, a una imagen ya que habíamos previamente visto, que es la imagen que trata de la IANA y de la ICANN, que estas son las organizaciones que datan información de los números de puerto, que datan informaciones de las direcciones IP y de los nombres de dominio. Esas son las instituciones que se encargan de todo lo que tiene que ver con direccionamiento. Ok. Bueno, un ejemplo de laboratorio o una práctica de laboratorio y obviamente el pequeño quiz que siempre nos dan al final. Aquí pues ya comienzan a dar un ejemplo de lo que es modelo TCP/IP. Obviamente no vamos a trabajar con la parte de la capa física, tiene tal forma, porque sé que eso son informaciones que a grosso modo, por muy poco que nosotros sepamos información, sabemos información de las diferentes capas del modelo de referencia. Bien. Aquí hace comparaciones entre lo que es el modelo OSI y el modelo TCP/IP y cómo se dividieron cada una de las capas del modelo. Aquí, pues, nos da una pequeña descripción de las funciones de la capa del modelo OSI como del modelo TCP/IP. Y obviamente, pues, un pequeño PK como ejercicio para manejar cada uno de los conceptos TCP/IP. Los conceptos de segmentación y multiplexión, cómo son y para qué se utilizan. Estamos hablando de la segmentación o de la división del paquete en múltiples dispositivos, y la multiplexión es digamos que el reuso o la reutilización, espérate, del espacio que no está utilizando otro tipo de data, o sea que el espacio en blanco que no usa un mensaje lo utiliza otro. Bien. Nuevamente nos habla y data información de los PDU o de datos, segmentos, paquetes, tramas y bits. El ejemplo de las diferentes encapsulaciones y un pequeño quiz que nos da, que habla
en relación a la información de esa página. Aquí nos da esta información habla, obviamente se pudieron dar cuenta, aquellos que le pudimos leer o que tuvimos el espacio para leer, habla del direccionamiento, tanto de dirección IP como de direcciones MAC, o sea, direccionamiento físico y direccionamiento plano. Estamos hablando de que siempre hay un origen y un destino. Destino y un origen, destino y origen. Bien. El destino y origen, tanto a nivel de MAC como de direcciones IP. Bien, y cuáles son las decisiones que se toman basado en las direcciones lógicas y también en el direccionamiento físico. Nos habla o una práctica de lo que es el Wireshark, que es una herramienta porque vamos a utilizar en demasía aquí en la plataforma, al igual que Packet Tracer, y un pequeño quiz. En esta parte de aquí ya del final, pues nos muestra que de qué se trató en este módulo, nos da un pequeño resumen y al final el quiz, que es mayor, siempre es una información o una cantidad de preguntas entre 13 y 14 preguntas y ahí podemos saber que finalizó el capítulo 3, perdón. ¿Alguna pregunta al respecto de uno de los capítulos de ese módulo? Hello. No, profesor. Ok. De mi parte, Al final ustedes pudieron verificar. Obviamente, tal vez mucho no le dio espacio. No digo que no, yo estoy asumiendo que todos leímos. Si ven, la lectura no es una lectura cansona, es una lectura que como ya nosotros pues manejamos muchos de esos conceptos, será mucho más fácil. Además de que la currícula ahora está como más asequible, más, qué sé yo, al menos, tal vez soy yo que la veo así. Pero yo la veo como más amigable, más fácil, más simple. Bien, estoy con usted. Es más, y no solo eso, que los primeros contenidos ya lo hemos tratado. O sea, es más suave. eso es correcto. Eso es correcto. Bien, siempre recordemos que tendremos de una, dependiendo del capítulo, tendremos de 1 a 2 semanas para cada módulo. En estos primeros módulos, obviamente, solamente 1 semana, porque son contenidos muy sencillos, muy afables, muy simples. Eh, obviamente, ustedes van a tener el examen de este módulo activo desde el día de hoy, que es 4, hasta el 10. Perdón, del 3 al 10. Estamos hablando de 7 días. No daremos 1 hora, sino 1 hora 15 minutos. Y recuerden que voy a dar la oportunidad, la posibilidad. Como nuestro objetivo es la actualización y aprender, estar innovado. eh, Le doy la oportunidad de que cada examen tienen 2 chances para tomarlo. ¿Ok? Tienen 2 chances para tomarlo para que pues podamos tener resultados bastante importantes. Entiendo que con esto pues es un poco mejor, menos agresivo. Traten de leerlo, no se confíen porque los títulos sean lo mismo. Importante leerlo de manera interna porque el próximo día voy a traer una diapositiva con informaciones vigentes, actualizadas, donde voy a dar la presentación directamente de los temas nuevos en caso de que haya temas nuevos en los capítulos que corresponden. ¿Estamos claros? Sí. Excelente. Entonces voy a hacer un stop del share de la pantalla para nosotros pasar nuestra
lista. Si tienen preguntas, la pueden realizar en cualquier momento a partir de ahora. Y si no,